La inteligencia artificial resuelve las dificultades que tienes en los procesos de negocio en tu compañía. Soy Diego y en este episodio seré tu guía en el cual hablaremos de cómo la arquitectura empresarial resuelve si la inteligencia artificial aplica o no en tu compañía. Bueno, Diego, ahorita que el boom de la inteligencia artificial ha llegado, hay muchos temas que también hemos hablado en Tricor con relación a ello, pero hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta, es el objetivo que tiene la inteligencia artificial para ser adoptada. Ya pues tú me darás la razón cuando tengamos la conversación. Es importante y es una preocupación también de muchos líderes empresariales, es cuál es la estrategia, cuál es el norte, qué es lo que busca la inteligencia artificial y si es realmente lo que nos funciona. Entonces, en este espacio te voy a invitar, te voy a dar algunas instrucciones y vamos a ponernos en el zapato de esas personas que necesitan validar la estrategia de la implementación de la inteligencia artificial con relación a un objetivo de negocio. En algún momento en conversaciones previas hablábamos, bueno, pero ¿qué necesitas hacer con la inteligencia artificial? Validar qué nuevo producto vas a sacar, validar si vas a aumentar el ROI, si vas a llegar a más clientes, y ese objetivo es el que te va a permitir trazar la ruta si necesitamos o no la inteligencia artificial. Entonces, te voy a compartir algunas instrucciones para validar cómo vamos a organizar estos pescaditos de madera que tenemos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo te voy a dar, vamos a hacer de cuenta que mi instrucción es el objetivo que tiene la empresa y vamos a validar si a través del análisis que estamos relacionando damos con que si es inteligencia artificial o no. Entonces yo te doy la instrucción, tú validas cuál va a ser el orden que van a tener los pescados ya con relación a lo que te voy a decir. De acuerdo. Entonces, la primera instrucción es, fíjate bien en cómo combinan los colores, ordenarlos de forma que cada uno se parezca un poco más o un poco menos al que está junto, sin cambios súbitos. Esa es la instrucción, eso es lo que busca la empresa. Entonces vas a validar a través de esta instrucción cuál puede ser el orden que pueden tener los pescados. Te la voy a repetir. Fíjate bien en cómo cambian los colores, ordénalos de forma que cada uno se parezca un poco más o menos al que está junto, sin cambios súbitos. Con esa instrucción, ¿cómo consideras que debe ser el orden de los colores que tienen aquí estas figuritas? Pues yo partiría de los colores básicos. Ajá. Principalmente escogería el amarillo, el azul y el rojo. Okay. Y sobre ellos, organizando. Y sobre ellos, digamos que es importante sin cambios súbitos. Me cuestiono mucho esa instrucción. Hay considero importante, diría que el azul estaría en un extremo, el amarillo posiblemente en el centro y de pronto el más rojo en un extremo adicional. Y sobre esto, pues, diría que posiblemente el morado se asemeja más al azul, el morado se asemeja más a lo que tenemos en el rojo, y pues en una combinación entre amarillo y azul pues sería el verde. Digamos que él sería la forma más lógica para mí de organizarlos. Ok, entonces te lo voy a leer de nuevo y validamos si cumple aún con lo que consideras. Fíjate bien en cómo cambian los colores de uno al otro. Ordénalos de forma que cada uno se parezca un poco más o menos al que está junto. Entonces nos está diciendo que lo ideal es que cada color se parezca más o menos al que tenemos al lado, sin cambios súbitos. Entonces, ¿tú consideras que acá hay un cambio súbito o aquí? Por los colores que tienen, sí. Ok, entonces, ¿cómo lo organizarías? ¿Cuál crees que es la instrucción que se está dando ahí en relación al orden? Pues digamos que para mí un cambio súbito serían tonalidades de un mismo color. Por ejemplo, que todas las fichas fueran azules y estuviéramos jugando con las tonalidades. Al tener distintos colores, pues sí hay cambios súbitos, pero es la forma que ellos tienen. Entonces tocaría cambiar lo que es cada uno de los elementos que estamos cambiando. Ok, entonces, digamos, si hablamos de cambios súbitos, probablemente de pronto así habría menos cambios súbitos, ¿crees? Claro, y si lo movemos también, digamos que iríamos en algunas tonalidades de azul y algunos diferenciadores que no tienen nada que ver con... Ok, entonces pues vamos a la instrucción. Fíjate bien en cómo cambian los colores
Ordénalos de forma que cada uno se parezca más o menos al que están junto y que no haya cambios súbitos. Este reto lo que era dar la instrucción de la pista de que pudiéramos poner los colores en degradé. Ok, Ya con relación a lo que hicimos, lo logramos. Ok. Hicimos que quedara el degradé. ¿Qué pasa con este ejercicio? Así es como se crea una estrategia de una empresa. Yo necesito que haya un degradé en el orden de mis elementos. Ahora, ¿de qué manera lo vamos a organizar? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo lo vamos a cumplir? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos o acabamos de hacer? Esta actividad es una representación muy básica de lo que siente una empresa cuando tiene que generar algún tipo de estrategia con relación a un tipo de necesidad. Yo necesito aumentar el ROI en mis productos. ¿Cómo lo hago? Tengo que empezar a mover las fichas de acuerdo a las instrucciones de lo que se está buscando. Y muchas empresas me preguntan, ¿tengo que integrar acá inteligencia artificial? ¿Tengo que automatizar? ¿O qué es lo que podemos hacer? Entonces, siendo así, ya entrando en materia, Diego, tú que eres una persona experta en la arquitectura de negocios, me gustaría que nos contaras cuál es la participación que tiene esa arquitectura para validar realmente si las estrategias que yo estoy generando me están permitiendo, o más bien si los procesos que yo quiero hacer partícipes dentro de esa estrategia hay necesidad de automatizarlos, o de qué manera yo inicio para generar esas estrategias que me permitan cumplir con ese cometido. yo creo que lo más importante no es tanto revisar cómo yo hago las cosas al interior, cuál es mi estrategia dependiendo de mis capacidades, sino también mirar el sector. ¿Qué están haciendo mis competidores? ¿Qué está haciendo el sector de donde yo estoy involucrado y genero un valor y participación de mi empresa? Y enfocarnos si, de acuerdo, posiblemente mi estrategia no sea continuar por este mismo sendero, sino ahí lo importante es mirar todos los aspectos que impactan tanto interior y exteriormente de mi empresa, con el propósito de esta forma de tonalidades que estoy aplicando, aplica de acuerdo a lo que el análisis que realicé. Es decir, lo inicial es yo saber, ¿realmente necesito ubicarlos en degradé? ¿Por qué tengo que ubicarlos en degradé? Sería la respuesta, la pregunta inicial para validar el tema de la arquitectura en la participación de esas estrategias, ¿sí? De acuerdo, digamos que es muy importante dentro de las estrategias y hay una teoría sobre los océanos rojos y los océanos azules. Es importante si estoy dispuesto a seguir en estas tonalidades, eso quiere decir que posiblemente la competencia posiblemente está haciendo lo mismo, Okay. y yo lo que voy a hacer es competir con ellos. En términos generales, voy a estar en un océano rojo que me va a permitir competir. Y si esa competencia que voy a dar, pues cuál va a ser eso diferenciador y que genera más valor e impacto de acuerdo a lo que yo tengo y pueda ser más beneficioso para nuestros clientes. Ok. Siendo así, yo siendo como un tomador de decisión en una empresa y quiero validar si la inteligencia artificial me permite cumplir con ese objetivo de negocio que tengo, ¿cómo desde la arquitectura lo puedo identificar? Lo más importante no es tanto identificar qué puede hacer la inteligencia para mí, sino preguntarnos si las estrategias que estamos definiendo tienen el alcance y la definición que queremos lograr. Primero sería definir, estar en un conjunto de acuerdo con esas estrategias y posteriormente definir esas capacidades que tiene la organización para lograr. Si en esas capacidades que identificamos pudiera ser que la inteligencia pudiera ser un diferenciador que me permita lograr esa estrategia rápidamente, yo te diría, implementemos inteligencia artificial o implementemos procesos de automatización de RPA. Pero la invitación no es tanto invitar a las personas que nos ven a implementar inteligencia artificial, sino que lo que queremos lograr en un futuro nos lo permite hacer la inteligencia artificial o otra capacidad innovadora, o puede ser una tecnología que posiblemente no está de punta, pero me permite no tan costosamente lograr ese objetivo. O sea, en conclusiones, primero organice la casa. Miremos cómo están los procesos, validemos cuáles son los objetivos, cuáles pueden ser las estrategias, y cuando tengamos eso definido, validamos si implementamos IA, si implementamos RPA o cualquier otra tecnología. Pero lo inicial
es primero validar cuáles son las bases estructurales de la empresa. De acuerdo. Y ahí es importante utilizar buenas prácticas. No hay que inventarnos la rueda y utilizar algunas buenas prácticas que ya están probadas en el mercado, tanto aquí en Colombia como en Latinoamérica como en el mundo, y traerlas. Posiblemente sean ejercicios de arquitectura empresarial como TOGAF, que nos permite tener esos planos de la casa, decir, ven, si usted va a construir una casa de 3 plantas, y esto va a ser muy similar a la edificación que usted quiere o lo que usted propone para su negocio hacia adelante, construyámoslo así, Okay. formémoslo así. O sea, supongamos, el TOGAF lo que me permite es validar yo cómo puedo ir organizando estos elementos con relación a lo que estoy buscando. Tú lo comparabas con una casa. Tengo estas habitaciones, tengo estos espacios y el TOGAF lo que me permite es validar qué funcionalidad va a tener cada uno de ellos. ¿Sí es así? No es tanto que yo revise cómo está construida mi casa, sino parte de lo que hace el definir nuevos planos de mi casa. Digamos que estamos tratando de transformar para que lo que se produce dentro de la casa nos permita lograr esos objetivos. Entonces, posiblemente hoy tenemos unos dólares en la organización, esos dólares de la organización, como tú lo mencionas, pues yo tengo unas capacidades de infraestructura y eso no quiere decir que estén bien o están mal. Digamos que conozcámoslas, verifiquémoslas. Ahí es importante, las buenas prácticas me dicen, ven, ten en consideración esto adicional a lo que tú tienes y revisémoslo. Ahora, como tú lo decías, hay distintos dominios que tenemos que entrar a verificar, no solamente en infraestructura, sino posiblemente tenemos que verificar, ven, tus aplicaciones, lo que tú tienes, lo que hay en el mercado y lo que está nuevo, pues hagamos un análisis de qué deberíamos hacer nosotros en aplicaciones. Ya en infraestructura hicimos un análisis. Digamos que una recomendación lo que hace TOGAF es, antes de irnos a la operación de cómo está trabajando hoy, es importante también mirar esas capacidades del negocio. Y replanteémonos las estrategias, si estamos de acuerdo con ellas, en cuánto tiempo vamos a lograrlas, y sobre esas estrategias también miremos, como te mencioné anteriormente, ven, ¿qué está haciendo el mercado? ¿Cómo lo está haciendo? Sobre eso llegamos a puntos de acuerdo. Eso se puede hacer un análisis de brechas y decir, ven, tengo esto, hay un estado objetivo del que quiero lograr, ¿qué nos hace falta dentro de eso? Entonces, en ese análisis de brechas ya comenzamos a tener esos diferenciadores que necesito implementar dentro de mi organización, no solamente en mis aplicaciones, en mi infraestructura o en mis datos, sino también en mis procesos de negocio. Y antes, muy importante, antes de hablar de esos procesos de negocio, es importante también pues mirar qué capacidades yo tengo. Posiblemente yo tenga 2 empleados y esos 2 empleados pues hacen la contabilidad, hacen la operación, hacen una cantidad de temas. Es importante preguntarnos, ¿será que deberíamos tener en consideración la inteligencia artificial o un proceso novedoso que nos ayude a lograr esos objetivos? Y ahí comenzamos a tener en cuenta la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las pautas que me permiten a mí identificar que posiblemente sí puedo implementaría a través del modelo de TOGAF que nos estás presentando? ¿Cuáles son como esos síntomas? Antes de entrar a la selección de una tecnología, digamos que es importante pensar en la empresa. Yo hago inversiones en tecnología, hago inversiones en personas y esas inversiones están enfocadas en cubrir mis expectativas. Yo estoy haciendo una apuesta, es un riesgo latente que posiblemente no llegue. Ok. Antes de continuar, si quieres, hagamos el ejemplo que esta es la empresa. De acuerdo. Entonces, tenemos las personas, que vamos a dejar los pescaditos. Mencionaste también los procesos. Digamos, puede ser una ficha. ¿Qué más debo tener en cuenta? O sea, como para tener el contexto de lo que debo hablar dentro de la empresa para validar si puedo implementar más cosas. Procesos, personas. Digamos que dentro de la recomendación de los ejercicios de arquitectura empresarial, no voy a la operación. No aterrizo, perdóname, yo no pienso en personas, no pienso en procesos. Lo primero que yo debería hacer, y digamos que me permite de pronto tener este triángulo, como pensando en que la estrategia, lo más alto de la organización. La toma de decisiones desde la junta directiva y desde lo que se requiere en un negocio es la estrategia.
esas estrategias que requiero lograr, como te decía, vamos a competir, vamos a buscar un nuevo mercado, van a ser canales digitales, van a ser canales presenciales, y es pensar exactamente en eso. Digamos que lo primero que haría es validemos la estrategia. Vamos a seguir como estamos, el modelo, mi modelo como empresa está funcionando bien, no lo va a cambiar. Y preguntémonos si lo debería o no lo debería cambiar. Yo creería que es lo más importante que deberíamos hacer. Primero que todo, no pensar en personas, no pensar en procesos, es pensar en levantar ese modelo de negocio. Y ese modelo de negocio nos permite identificar cuál es la relación con los clientes, cómo genero esas integraciones, ese portafolio de servicios, y adicionalmente, y tengo identificado pues cómo puedo ser mejor para generar ese valor. Digamos que mi negocio lo que hace es generar productos y servicios, sean físicos o digitales. Sí. Genero productos. Sí, eso se trata de un negocio. Entonces, inicialmente, tener en cuenta, validar cuál es la estrategia. La estrategia es la base, es mi ruta, es mi guía que me va a permitir identificar qué es lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. De acuerdo. Entonces, el centro es la estrategia. ¿Qué más debo tener en cuenta para validar si realmente necesito implementar IA o RPA? Pero pues validemos en IA. ¿Qué más debo tener en cuenta? O sea, que la persona que nos está viendo diga, ok, cuento con esta característica, sí puede funcionar desde la arquitectura y desde la metodología TOGAF. Lo posterior es hacer digamos que hay actualmente en el mercado distintas estrategias de abordar estas estrategias de negocio. Posiblemente una de ellas sean esas capacidades que el negocio tiene, y dentro de esas capacidades, no solamente, y ahí sí como tú lo mencionabas, pues yo tengo, ahí sí, venga, tengo unas capacidades de unas personas, son suficientes, necesito más. Posiblemente, ven, las capacidades que yo necesito para lograr esta estrategia, pues necesito traer un capital humano con unas características tanto en conocimiento y unas habilidades blandas que me permitan comenzar a trabajar en esa estrategia que definí. Bien. Adicionalmente, ¿qué más debemos tener en cuenta? Dentro de ese análisis de capacidades, y para lograr lo que se quieren hacer con las personas, pues estas personas, aunque tienen una función en esos procesos que tiene la compañía, normalmente estas personas trabajan pues con las aplicaciones de la organización y trabajan con los sistemas de la compañía. Entonces, dentro de esta estrategia es válido preguntarnos si las aplicaciones, la infraestructura, pero algo muy relevante, permíteme, y es la información, sea archivos planos, sean PDFs, sean bases de datos, pues tenemos que revisar todo este conjunto de capacidades de la organización enfocadas en cumplir esas estrategias. Y que si me puso una estrategia a 3 años, vender un 30% más y tener una base de clientes más amplia, con mejor interacción con mis clientes, pues no solamente tengo que traer personal capacitado, tengo que mejorar mis aplicaciones, sino también es válido pensar en que muchas de estas capacidades que yo voy a hacer con personas, posiblemente yo no necesito las personas. Yo en este momento debería preguntarme, ¿será válido hacer más bien un proceso de RPA? Y ese proceso de RPA pues, me permite a mí ser mucho más rápido, tener información con calidad. No tengo que tener como esa conversación con otro humano de ven, hazme el favor, trata de ayudar a que este proceso se mueva mucho más rápido, sino que estas capacidades las puedo implementar con automatización de procesos, pero también con inteligencia artificial, que eso es como la nueva oportunidad de lo que nos está brindando estas nuevas tecnologías. Entonces, esta sería la estructura, validar cómo está participando cada uno de esos actores con relación a la estrategia, y ese es el piso, esa es la base que tenemos. ¿Cómo hacemos para identificar en qué parte de los procesos podemos implementar estas tecnologías y cómo la arquitectura nos permite tener esa visibilidad? Digamos que en un mundo ideal, si tú fueras el dueño de la compañía y hacemos un análisis de eso, posiblemente salgan una cantidad de necesidades y da un total de recursos económicos necesarios para resolver todos los dolores que tú tienes en tu organización.
Y parte de lo que se hace a través de las estrategias de negocio, digamos que ya conozco el negocio, sé cuáles son tus recursos a través de un análisis de un modelo financiero, pero una vez tengo el conocimiento de lo que eres como compañía, pues vienen unas estrategias. Las estrategias es, vamos a resolverlo todo. ¿Tienes la capacidad y el músculo financiero para resolverlo todo? Normalmente la respuesta de las personas que toman este tipo de decisiones es no, no tengo este tipo de decisiones. Ven, hazme una propuesta de cómo podemos resolver. Y ahí es donde Desde ven arquitectura. desde arquitectura. Y los mismos frameworks nos recomiendan, por ejemplo, TOGAF, una vez generamos un análisis de requerimientos, formalizamos un trabajo de arquitectura a través de un estado de la visión, un requerimientos de arquitectura. Se hace un análisis de negocio, de tecnología y de datos y de aplicaciones, y se genera un capítulo de oportunidades que se presenta y cómo se van a abordar esas capacidades o cómo se van a proponer esos cambios hacia adelante. Y ahí es donde resolvemos que posiblemente, ven, la plata no nos da ni siquiera para el 1% de lo que me estás proponiendo. No tengo plata, te agradezco mucho que me hayas propuesto inteligencia artificial, pero 2028 lo vamos a implementar. Lo que vamos ahorita es, vamos a automatizar el primer proceso. ¿Por qué? Porque de acuerdo al análisis es lo que me permite a mí generar más valor de acuerdo a mi estrategia. Y quiero lograr mi estrategia. No me puedo olvidar de mi estrategia. Mi estrategia va a ser el foco de atención, no solamente mío, como dueño de la compañía, sino, señores, capital humano. Todos vamos a rodear esa estrategia, todos vamos a estar tratando de que esta estrategia se dé. Necesitamos toda la energía, toda su capacidad y todas las buenas propuestas que nos puedas dar para lograr esta estrategia. Ven, ahorita no hay capacidad para inteligencia artificial, ¿es bueno o malo? Digamos que un mensaje importante que creo que da la arquitectura, como lo habíamos hablado, es que la arquitectura hace visible lo que es invisible y nos permite gobernar todas estas complejidades que se presentan en las organizaciones. Es decir, la arquitectura me muestra un 360 evaluando desde la estrategia, como lo dijimos inicialmente, todo el contexto que hay a través de la empresa y me permite validar de qué manera yo puedo alcanzar dicha estrategia, teniendo en cuenta temas financieros, que fue uno de los principales que mencionaste. Es decir, no tengo el músculo financiero para optar IA, entonces voy a trabajar con el capital humano. El financiero es una parte que me permite tomar la decisión si es efectivo tomar inteligencia artificial. ¿Qué otra parte puedo analizar? Yo creería que, mira que tú lo mencionas, la parte financiera nos permite ser el accionador para saber yo qué puedo hacer o no puedo hacer. Tú puedes tener una super estrategia, puedes tener todo el plan de implementación de un ejercicio de arquitectura empresarial, pero de acuerdo al análisis de ese modelo financiero, aunque haya un retorno de inversión muy importante, pues de pronto la estrategia modifique de acuerdo a ese modelo financiero. Porque digamos que tú no tengas el músculo financiero. ¿Cómo harías? Ahí lo que tienes que hacer, o lo que normalmente lo hacen las empresas, es o pongo mi empresa en la bolsa de valores para encontrar inyección de capital, sea en la bolsa de valores de Colombia, o lo que hacen, por ejemplo, las startups, que es ir a buscar personas que crean en esa idea de negocio, en esa estrategia, en las capacidades que tú tienes. ¿Y qué hacer? Pues buscar capital. Necesitas buscar capital. Yo creería que es algo muy importante, que no solamente es tener una buena estrategia, unas buenas capacidades, una buena idea de negocio, sino también tener el músculo financiero. Y posteriormente a que se pueda solventar, digamos que encuentras ese obstáculo de poder brincar financieramente, tomar esa decisión. Digamos que normalmente lo que se hace es un caso de negocio y en ese caso de negocio es importante ese análisis financiero porque lo que se habla es estimaciones, algunos KPIs de lo que tú dices, ven, yo para lograr este objetivo lo que necesito es tanto porcentaje de inyección que de acuerdo a mi estrategia y de acuerdo al análisis que hice muy riguroso es generar un retorno de inversión de tanto porcentaje en tanto tiempo. Súper. En resumen,
Lo inicial que debemos tener en cuenta es la estrategia. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuáles son los tiempos? Y esta va a ser la ruta que nos va a permitir identificar de qué manera vamos a operar para cumplir con dicha estrategia, con dicho objetivo. El segundo es validar, también podemos poner en este color que es verdecito, el tema del músculo financiero. Ah, no, perdóname. Ya con relación a lo de la estrategia, empezamos a través del TOGAF y de la arquitectura, analizando el 360, validando qué participación tendrían las personas, los datos. Hablamos también de procesos en ese aspecto. De capacidades antes de procesos, aunque las capacidades y procesos están muy relacionadas. Ok, entonces cuando ya tengo clara la ruta de mi empresa, con qué cuento y hago un análisis a través de la arquitectura y con relación ya a la metodología de TOGAF que nos propones, ya podemos empezar a validar cómo podemos alcanzar esta parte. Entonces tenemos que tener en cuenta el músculo financiero, lo voy a dejar aquí, que es el siguiente, y ya tengo analizado esto, bueno, tengo la estrategia clara, tengo las personas, tengo las habilidades, tengo los datos, tengo la plata. ¿Qué más necesito validar? Digamos que es importante diferenciar que hay distintas formas de implementar ejercicios de arquitectura. Una forma es TOGAF, pero aquí en Colombia tenemos distintos marcos de arquitectura empresarial. Tenemos uno muy fuerte que deberíamos sentirnos orgullosos aquí en Colombia, que es el marco de arquitectura empresarial, que es obligatorio cumplimiento por las entidades públicas. Y muchas empresas privadas, al ser exitoso para las entidades públicas, lo adoptan. Y lo que hace el marco de arquitectura es relacionar algunos apartes de otros frameworks de arquitectura como buenas prácticas, porque no hay ningún momento de verdad para ti. Digamos que cada empresa o cada negocio es único de cómo interactúa y cómo genera ese valor a la organización. Entonces ahí la invitación es, de pronto no lo envíes como estrategia, no una única estrategia, digamos que aquí la invitación es, ven, 50.000 estrategias. Sería el inicio. Piensa en una cantidad de estrategias, pero antes de pensar en estrategias, lo que debería abordar un ejercicio de arquitectura es, primero, conozcamos tu modelo de negocio. Y en ese modelo de negocio, digamos que lo que te decía, cómo funcionas, cómo es tu integración con tus clientes, cómo operas por dentro, cómo es tu modelo ontológico. Digamos, como tu modelo ontológico es la interacción de distintos componentes que tú tienes como organización. Por ejemplo, una bodega, cómo se integra con esa capacidad de hacer los pagos. Yo tengo que conocerlo, eso de cierta forma. La naturaleza de cómo es todo el proceso y cómo se ejecuta cada uno de ellos. Esas conexiones entre los componentes nos permite a nosotros conocerlos a través de un modelo ontológico. También hay un portafolio de servicios, pero adicionalmente todo este conjunto de capacidades pues, nos permite conocer el modelo de negocio. Adicionalmente a este modelo de negocio, paso siguiente, como mirando esa estrategia, pues yo debería conocer ese modelo financiero. Entonces, primero el modelo de negocio. Conocerlo. Entenderlo. Y levantarlo, estructurarlo a través de artefactos, diagramas de arquitectura. Digamos que hay distintas formas y distintas notaciones que nos permiten a nosotros conocer ese modelo de negocio. Listo. Entonces, permíteme, escribimos acá primero entender el modelo de negocio y levantar. De acuerdo. Súper. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Aquí me decías que ya era lo del tema de validar lo financiero. Claro, digamos que, pues aprovecho la cuña, digamos que aquí en Colombia también tenemos la ventaja de tener gente que ha estudiado por muchísimos años esta forma de abordar las compañías y cómo las transformo, las mejoro, pero sobre todo hago visible lo que te decía, hago visible lo que no es visible para todos. Y el profesor Jorge Villalobos genera este modelo de negocio. Entonces, la recomendación que él hace, sin irnos a una buena práctica, adaptado aquí a lo que tenemos en Colombia, pues es un modelo de negocio, un modelo financiero y, como tú decías ahorita, estas estrategias. Y eso me permite a mí tener como la parte más de alto nivel de la compañía, de este negocio que estamos tratando de mejorar, interactuar, de transformar para lograr ese objetivo. Y
esto sería como lo más importante que deberíamos hacer al comienzo. Digamos que no porque TOGAF no sea bueno, sino porque TOGAF da unas recomendaciones de cómo hacer un ejercicio de arquitectura empresarial. Pero si tú no necesitas en un momento determinado, sino lo que necesitas es implementar y mejorar la arquitectura de tu negocio, es importante utilizar estas buenas prácticas que ya han estudiado bastante y que se han implementado y han funcionado tanto en empresas pequeñas, medianas, multinacionales, empresas que tienen distintos negocios y que le permite fortalecer todos esos negocios que contiene esa empresa. Esa sería la fase inicial del tema de arquitectura, de cómo se está generando para validar la implementación. En la arquitectura de negocio son los primeros actividades que se deberían realizar. ¿Con qué ánimo? Como te decía, digamos que en ese momento de cuando yo ya defino una estrategia, pues yo ya lo que hago es analizar estas capacidades. Y ahí vienen las capacidades. Este modelo de capacidades, que es importante, digamos que es transversal a tanto mi modelo de negocio, mi modelo financiero y mis estrategias. Digamos que aquí la invitación es, y está muy chévere poder hacer este ejercicio con Legos, porque esto no es una fórmula mágica. Digamos que hay momentos de verdad en las compañías. Posiblemente tú tienes una preocupación en tu modelo financiero y es por donde debes comenzar. El que tú comiences por tu modelo financiero no significa que no tengas que conocer el modelo de negocio y no tengas que conocer tus estrategias. Estos elementos nos permiten a nosotros cuestionarnos nuestras capacidades, nuestros procesos, cuáles son más críticos, cuáles son mis procesos estratégicos, operacionales, de apoyo, y con eso vamos mejorando esa compañía, que estamos analizando, que estamos interactuando con ella. Digamos que esto tiene que haber una apertura también de la compañía, que también tiene que haber, permíteme conocer tu modelo de negocio, permíteme conocer tu balance general. Digamos que tiene que haber algunos acuerdos, alguna confidencialidad, porque de cierta forma hay información sensible que se tiene que acceder para poder generar todos estos modelos. Teniendo en cuenta este contexto, ¿tú qué recomendaciones le harías a los líderes empresariales que deseen desde la arquitectura tener una guía relacionada en mejorar sus procesos, organizarlos, validar si están orientados a sus estrategias y pues en última instancia validar si es necesaria implementar una automatización? Pues yo lo que diría, no solamente para la inteligencia artificial o para cualquier inteligencia, es respecto a las tecnologías en general. Los ejercicios de arquitectura tratan primero de ser agnósticos a tecnología. Aquí me hago referencia a que yo no busco una tecnología específica para resolver un problema, sino yo lo que hago es entender hacia dónde va mi negocio, yo qué quiero hacer con mi negocio, y sobre lo que soy como negocio, establecer un modelo de capacidades y de primera línea, por decirlo de alguna forma, lo que hago es analizar qué quiero lograr, qué estrategias tengo, qué capacidades tengo y qué procesos. Y sobre esos procesos, ahí sí preguntarme, ¿la inteligencia artificial sería más efectivo conmigo y para lo que quiero lograr? Si la respuesta es sí, y sobre esa estrategia de implementar inteligencia artificial o otra tecnología, haciendo nuevamente un análisis financiero, pues manos a la obra de implementarlo. Digamos que se pueden hacer pruebas de concepto si eso es lo que yo requiero, si es el resultado que yo quiero esperar, si es la empresa que yo quiero tener y es en donde yo tengo ese retorno de inversión que yo quiero lograr a conseguir. ¿Y cómo yo puedo medir la efectividad que tiene ese proyecto con relación al cumplimiento de los objetivos y de las estrategias que estoy generando? Porque no lo mires en la implementación de la tecnología. Tú lo que haces es generar KPIs a tu proceso. Y ahí lo que te permite es, ven, si mi proceso es efectivo y estoy logrando lo que me propuse, démosle una evolución, maduremos el proceso. Y es el proceso el que mido. La inteligencia artificial o otra tecnología o una persona que realice esas actividades van a hacer que el proceso sea eficiente, pero lo que hago es medir, no
no desde la capacidad, sino genero unos indicadores desde mis estrategias. Mis estrategias, cuando las formulo, ya tienen que tener, pues a través de unos objetivos SMART, pueden tener, por ejemplo, si yo quería lograr un 20% durante un tiempo, pues yo ya sé cómo tengo que medir si estoy logrando ese objetivo. Y ahí es importante, no es si la inteligencia está viendo si es mi tarea o no. Ahí lo que tengo que medir es, estoy de acuerdo a lo que me propuse, estoy llegando a lo que quiero. Y así se mide si los ejercicios de arquitectura empresarial cumplen o no, porque no es que se vea bonita o no un ejercicio de arquitectura empresarial. Aquí lo realmente importante es, estoy generando el retorno, estoy generando, discúlpame la forma de decirlo, pero veo el dinero de acuerdo a lo que me propuse, porque eso es lo que realmente importa para una Sí, claro. empresa. Pues de hecho, por eso es que se mueven, ¿no? De acuerdo. Pero siendo así, ¿cuáles son los KPIs que tú recomiendas que se deben tener en cuenta ya para medir si la implementación realmente fue estratégica, si realmente cumplió con lo que yo estaba buscando, que era el cumplimiento de ese objetivo? Es que, como te menciono, digamos que no hay una fórmula mágica de un KPI para todos los negocios, porque el modelo de negocio para todos no es igual. Te voy a dar un ejemplo que hemos hablado con Jorge Villalobos y que nos lo recomendó, por ejemplo, el negocio de Netflix. El negocio de Netflix, pues es la venta de contenido a través del stream. Y a partir de que tú haces selección una película, pues tú estás pagando una suscripción. Si tú generas ese valor, pues renuevas la suscripción y ahí generas una forma de retorno de inversión. ¿Cómo tú mides eso? La forma en que cuántas suscripciones tengo. Pero ese modelo de negocio, esas estrategias, se inventaron, se adecuaron, se ajustaron a ese modelo de negocio. Es decir, los KPIs me los dan los elementos del modelo de negocio, el modelo financiero y la estrategia. Si la estrategia de Netflix era generar una nueva propuesta de compartir contenidos, empezó a lidiar desde su modelo de negocio, cómo lo iba a gestionar, qué plataforma necesitaba, cómo iba a hacer todo el proceso, si tenía ese músculo financiero, y de esa manera permitió medir esos KPIs en la implementación de la tecnología o, bueno, ya las metodologías que ellos manejaron. ¿Me explico? De acuerdo. Digamos que aquí es importante, es sobre todo hacer énfasis, si tienes una preocupación en el KPI, hacerlo desde ese modelo estratégico. Esas estrategias que tú formulas. Si mi estrategia es vender, pues es la cantidad de productos vendidos. Y ahí ya tienes un primer KPI. Ahora, ¿qué KPIs tienen sentido en la organización? Pues no solamente es uno. Digamos que si tu sentido es hacerle trazabilidad a cómo está tu empresa a través de KPIs y a través de un reporte, por ejemplo, en Power BI, pues ahí lo importante es hacer unas especificaciones de esa estrategia y cómo voy midiendo esa estrategia. Lo que te digo es, y lo que estamos hablando ahorita, no es una estrategia. Son varias estrategias. Y es importante cómo las cumplo. Posiblemente no tenga, a través de ese modelo financiero, no tengo la capacidad de implementarlas todas. Pero a medida que voy implementando, las voy midiendo. Y a través de esos indicadores, esos KPIs, voy llegando a ese objetivo que me tracé. Desde esas mediciones, yo puedo implementar un plan de trabajo de arquitectura. Sigamos con el ejemplo de Netflix. El objetivo de Netflix era generar una nueva propuesta de compartir contenidos, de crear una plataforma para compartir contenidos. Desde la arquitectura nosotros podemos generar un plan de trabajo para validar qué podemos integrar, qué podemos eliminar, cómo podemos irnos modificando a las novedades del mercado. La arquitectura me permite tener esa visibilidad. No solamente la estrategia, aquí es importante el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de Netflix está muy desarrollado, es muy específico. Es un modelo digital. La relación con sus clientes, pues son clientes que se comunican a través también de un modelo digital. Y el modelo financiero también es a través de canales digitales. Sí. Entonces, digamos que si tú quieres hacer una transformación en Netflix de la estrategia sin modificar el modelo de negocio, pues ahí lo que toca de verificar es un todo. Y eso lo podemos hacer, es como tú decías, teniendo esa vista 360, no solamente de qué recursos tengo económicamente, cuáles son mis estrategias, cuántos recursos con mis capacidades tengo, sino ahí toca bajar un poco
y llegar y comenzar a analizar mi modelo operativo. Y es cómo estoy implementando esas capacidades, qué tan rápido soy haciéndolo y cómo lo puedo mejorar. Entonces, digamos que algunas estrategias de pronto no sea transformar Netflix, entrando en el mundo de este negocio puntualmente, sea mejorar mi relación con mis clientes, puede ser una estrategia. Entonces, ¿cómo yo hago esa relación? Y ahí pueden haber distintas formas de hacerlo, distintas estrategias. Pero la arquitectura a mí me permite ir generando ese mapa. O sea, supongamos lo que tú dices, yo necesito mejorar la experiencia con mis clientes desde Netflix. Si yo tengo el apoyo de un arquitecto como tú lo eres, tú generas o apoyas generando ese mapa, como no, mira, podemos ir midiendo estos KPIs con relación allá al 360 que conozco de tu empresa, podemos ir haciendo estas mediciones, podemos validar si aquí podemos implementar esta tecnología o posiblemente aquí hay que hacer algunos cambios al proceso. La arquitectura me permite validar ese plan de trabajo. La implementación de un ejercicio de arquitectura lo hace en todos los dominios y nos permite tener ese mapa. Depende de la buena práctica que yo utilice, me permite a mí utilizar, si utilizamos por ejemplo un framework como TOGAF para implementar estas mejoras, TOGAF recomienda la elaboración de un repositorio de arquitectura, un continuum empresarial, en donde las definiciones tanto de mis estrategias, capacidades y, como TOGAF lo llama, building blocks tanto de arquitectura como de solución, almacenarlos en un repositorio de arquitectura. Aquí es importante escoger un framework de arquitectura empresarial. Digamos que no todo se puede usar para todos, pero lo que hace un ejercicio de arquitectura empresarial es hacer el uso de arquitecturas de referencia. Yo no me tengo que inventar todo. Y algo muy importante, digamos que como estamos pensando en un todo, se necesitan conocimiento, en muchas ocasiones especialista en distintos dominios. Entonces, si yo voy a utilizar o voy a entrar a un dominio de negocio, pues es importante tener en cuenta que necesito de pronto un ingeniero industrial o hacer una ingeniería de procesos, alguien que sepa diagramar un proceso en BPMN y poderlo almacenar en un repositorio de arquitectura. Ahí que es importante no solamente pensar que un arquitecto lo puede hacer todo. Hay distintos arquitectos y de pronto teniendo en cuenta que hemos tenido en consideración algunos elementos de inteligencia artificial, pues si yo tengo el día de mañana que uno de los elementos importantes es la inteligencia artificial, pues pensar que hay roles que me permiten hacer esto. Por ejemplo, un arquitecto de inteligencia artificial, ya hay personas especializadas, certificadas, ya las universidades están pensando en formar este tipo de personas que tengan este conocimiento. Y ingenieros de prompt, yo cómo me comunico con un modelo de inteligencia artificial, cómo le envío una petición, pero sobre todo qué respuesta espero. Y para tener esa respuesta, pues cómo tengo que ir calibrando tanto la pregunta como el modelo. Y eso me lo permite hacer pues estas transformaciones de negocios que estamos viendo que podemos hacer uso para implementar un ejercicio de arquitectura empresarial. Siendo así, ya para cerrar, las recomendaciones que tú nos compartes es no pensar primero en la tecnología, de pronto ser un poco más agnósticos y siempre darle prioridad a estos tres frentes que tenemos en las fichas, que es entender el modelo de negocio, el modelo financiero y las estrategias que tengo con mi negocio. Eso es lo primordial para generar también como el cumplimiento de dichas estrategias. Tengo que entender esos tres ítems. De acuerdo. Si lo que se quiere lograr es mejorar, transformar y ser más eficientes como empresa, sí. Ok, entonces es entender mi negocio básicamente. Necesito entender qué soy, qué tengo y para dónde voy. Y ya con relación a ese 360 ya puedo validar cómo la implementación de tecnologías, de metodologías, de procesos, de datos, X cantidad de participantes me permiten lograr la estrategia que tengo, que es mi guía, con relación a al modelo de negocio y al modelo financiero. Sin modelo financiero, modelo de negocio y sin estrategias no tengo una guía y no puedo tomar una determinación de implementar cualquier tipo de tecnología porque desconozco si puede generar un impacto que apunte realmente a ese cumplimiento. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Es correcto, pero no podemos dejar de lado el modelo de capacidades. Digamos que haces un análisis de lo más alto de la organización,
o donde se centran las decisiones estratégicas de la organización con el propósito de definir este modelo de capacidades. Y este modelo de capacidades define tus procesos. Ahora, el cómo lo implementas, conversémoslo. Hay 50.000 formas de implementar una capacidad de un proceso. Posiblemente ni siquiera necesites una tecnología. Solamente llegar a un punto de acuerdo a través de una buena comunicación, una buena conversación entre los integrantes de la compañía. Lo que te decía, las personas tienen que rodear la estrategia, el modelo de negocio y hacer crecer esa compañía. Eso es un gana-gana para todos. ¿Qué recomendación tú le darías a las personas que están buscando establecer una estrategia que les permita mejorar algún tipo de procesos o de enfoque de su negocio? ¿Qué les recomiendas tú? O sea, ¿cómo pueden empezar? ¿Qué pueden ir validando? ¿Qué puntos pueden ir gestionando antes de iniciar ya con un proyecto de implementación? Yo creería que lo más importante es generar un análisis del negocio. Posiblemente no haya un músculo para hacer una consultoría o traer una firma, distintas firmas ahí en Colombia, por ejemplo, Tricor o algunas internacionales que nos permiten hacer esos análisis. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ir escaloladamente a hacer estos análisis. Comenzar con un modelo de negocio, entender cómo funciona, documentarlo. Posiblemente hay cosas que ni siquiera el mismo dueño de la compañía conocía, cómo funciona su empresa hoy por hoy. Y eso es lo que permite documentar, conocer en un repositorio y sobre todo ir documentando cada una de las buenas prácticas y las mejores. Como compañía soy un diferenciador que mi competencia no tiene, o yo soy muy bueno haciendo eso, así mi competencia lo haga. Ahí es importante enfocarnos en yo que soy. Y en ese yo que soy, pues TOGAF lo que da es esos planos de cómo se debería construir ese negocio, esa compañía, eso que quiero hacer bien, eso que debería hacer bien. Bueno, Diego, muchas gracias por tu tiempo. Considero que aprendí mucho sobre el impacto real que tiene la arquitectura con relación ya a una visión únicamente de negocio, perdón, una visión de negocio no únicamente en términos tecnológicos. De acuerdo. Entonces, no sé si quieres agregar algo ya adicional con relación a lo que hemos hablado. Yo creería que hay muchas formas de abordar un ejercicio de arquitectura empresarial. Independiente de cuál sea el camino, sí es importante tratar de tener ese soporte con alguien que ya lo haya recorrido. Posiblemente inicialmente es más oportuno, menos doloroso, buscar a alguien que te ayude a caminar este proceso, sea un proceso de consultoría o sea alguien con unos conocimientos que te permita lograr organizar de cierta forma lo que es el negocio, lo que es la empresa. Bueno, Diego, muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado este espacio. Sería muy chévere volver a tenerte aquí ya pues hablando de otros temas de arquitectura, pero ya con otro tipo de impactos. Y pues también les agradecemos a todas las personas que han llegado hasta aquí. En caso de tener alguna pregunta, pues los estaremos leyendo en los comentarios para poder asesorarlos con este tipo de procesos. Gracias y feliz tarde para todos. Es un gusto saludarlos y poder pues conversar de estos temas que me apasionan y pues que los inviten que también los conozcan y les permitan lograr esos objetivos y estrategias que se están trazando como empresas y como negocios.